buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prevsaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Nami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a terminar con el recuento que estábamos haciendo de manera general sobre los capítulos tratados durante el intercambio y reflexión sobre los textos del Gita. Y ayer nos habíamos quedado en el capítulo número 17, habíamos explicado que Krishna le describía a Arjuna las diferentes divisiones que en función de las modalidades de la naturaleza se van mostrando en las diferentes áreas de la conducta de la entidad viviente en este mundo material, específicamente en el ser humano, y donde le describía cómo la fe, por ejemplo, se manifiesta de tres modos generales diferentes, de acuerdo a si es una fe que emerge o se practica desde la modalidad de la ignorancia, o es una fe que se practica desde la modalidad de la pasión, o es una fe que se practica desde la modalidad de la bondad. Y lo mismo sucede con la práctica de la austeridad, con la práctica de los sacrificios, con la práctica de la caridad, con lo relacionado a la alimentación o a los gustos, ¿no?, de la alimentación. O sea, todo lo que el Señor le explica a Arjuna en ese capítulo 17, y es algo que nosotros debemos entender y reflexionar con sumo cuidado, es que cualquier cosa manifestada en el plano de conciencia material en realidad es manifestada por la acción de las modalidades o tendencias de la programación material. Las tres modalidades vamos a verlas como tres orientaciones potenciales que nos empujan que nos movilizan en una dirección determinada, o movilizan a la entidad viviente que más dormida o menos dormida va siendo llevada. O sea, no, la entidad viviente también es un aspecto importante a tener en cuenta y reflexionar. La entidad viviente espiritual, de naturaleza espiritual, debemos analizar que no hay modo de que ella actúe de modo directo en el mundo material. Si el mundo material está constituido por elementos construidos, valga de paso, por energía material, por la energía externa del Señor, que viene a ser como la sombra de la energía espiritual. Esa energía material es diferente en naturaleza a la energía espiritual. Entonces el alma o entidad viviente original, el ser, está constituido de energía espiritual. Esta energía espiritual es de constitución eterna, tiene en sí misma potencia de conocimiento y tiene en sí misma potencia de conciencia, pero la energía material y sus manifestaciones no tienen estas cualidades. Entonces la entidad viviente directamente no puede actuar en el plano de conciencia material. Entonces se necesita un representante. La entidad viviente necesita que ocurra la construcción de un elemento, de un personaje, de un mecanismo, de una maquinaria, de un prototipo que le permita desarrollar las acciones que ella desea en el mundo material para su siempre presente ansia de disfrute. La entidad viviente tiene en sí mismo la necesidad de disfrutar porque ella tiene en sí misma la potencia conocida, para experimentarse en Ananda. O sea, entonces el disfrute, el experimentar placer pleno, es una cosa que está latiendo constantemente en la entidad viviente. Lo que pasa es que en el mundo material, desde su ignorancia e ilusión, ella está intentando satisfacer esa necesidad, experimentar ese Ananda
pero el Ananda real, eterno, supremo, dichoso, pleno, independiente, o sea que no depende de cuestiones materiales. Pero en el mundo material y en sus relaciones materiales esto es imposible, porque siempre hay elementos intermedios perturbadores que por su naturaleza no son dadores de Ananda. Debemos comprender que las cualidades de la entidad viviente, y entre ellas la cualidad de ser bienaventurada o ser dichosa, esa cualidad de dicha, de experimentar dicha, no puede satisfacerla desde los elementos materiales, porque los elementos materiales en todos sus sentidos, los burdos y los sutiles, o sea, los que pertenecen a la mente, al mundo de la mente, al mundo de la inteligencia y del ego falso en este mundo material, y los que pertenecen al mundo más burdo, como tierra, agua, fuego y sus combinaciones, en sí mismos no tienen felicidad. O sea, Ananda, debido a que es una cualidad completamente espiritual y es una potencia espiritual a disfrutar de modo espiritual, no está contenida en ningún elemento material, en ninguno de los 8 elementos que conforman básicamente la energía material está contenida Ananda. Es como se da, ¿verdad? Se da el ejemplo, la literatura védica se da un ejemplo muy hermoso. Es el ejemplo de la abeja que está buscando algo dulce. La abeja se relaciona con la miel. O algo, un animal está buscando, cualquier insecto, algo dulce. Y sabemos que la miel es muy atractiva para prácticamente todos los insectos. Entonces vamos a suponer que hay un frasco transparente, de cristal transparente completo, un cristal muy limpio, muy translúcido, y allí pegado a ese cristal hay un insecto que está haciéndose la idea que está lamiendo o que está succionando de la ricura de esa miel, de la dulzura de esa miel que hay contenida dentro del frasco de cristal. O sea, eso realmente es solo en su mente. O sea, ella se está haciendo la idea de que está saboreando esa miel y uno lo puede ver allí gustoso. Y vamos a suponer que es un animal grande incluso para pensar que tiene lengua. Y podemos imaginar cómo él está pasando la lengua por el frasco de cristal y en su ilusión está funcionando como si estuviera lamiendo la miel. Pero realmente eso es ilusorio. Él no está lamiendo la miel porque en el cristal en sí mismo no hay dulzura posible contenida. Lo mismo sucede con las actividades o experiencia que la entidad viviente experimenta, valga la redundancia, en el plano de conciencia material. O sea, ella interactúa y construye su experiencia constantemente desde elementos materiales, ya sea burdos o sutiles. Pero todos esos elementos materiales tienen una cualidad básica, que es que carecen en sí mismos de vida, o sea, no tienen vida en sí mismos. Así que la relación con esos elementos materiales no puede darle a la entidad viviente aquellos frutos que ella obtiene de la relación con la vida en sí, o sea, con el espíritu realmente. De aquí se deduce que la real felicidad o plena felicidad que la entidad viviente está buscando, en verdad nunca la va a poder obtener de ese vínculo o de esa ilusión de disfrute de los objetos de los sentidos materiales. Eso es un elemento que si uno no lo comprende, entonces simplemente sigue como aquel animal que está pasando la lengua por encima del frasco de cristal, ilusionándose o creyéndose, incluso viviendo fantásticamente en su fantasía, que está lamiendo la dulzura de la miel, que está obteniendo la dulzura de la miel, pero debe comprenderse que todo eso es un engaño ilusorio que la mantiene atado allí una y otra vez al frasco de cristal, o sea, a aquello que en sí mismo no está hecho de miel. La miel está más allá de ese cristal. O sea, tiene que dejar detrás el cristal, tienes que trascender el cristal para entonces poder acceder a la miel. Y entonces ese es el mundo material, es como ese cristal. Entonces uno debe comprender que debe de ser capaz de trascender esa ilusión y llevar su atención poco a poco, un poco más allá de ese cristal translúcido, descubrir que ahí hay un cristal. A veces he visto algunos videos cortos y cámaras ocultas, cosas así de esas de corte gracioso, donde hay una pared de cristal muy amplio, por ejemplo una tienda, un supermercado o un aeropuerto,
y no hay ninguna pegatina colocada en el cristal, y el cristal está tan limpio y tan translúcido que a veces algunas personas que visitan por primera vez ese lugar eh, vienen así caminando entretenidas y impactan contra el cristal, impacta, porque da la impresión que allí no hay nada, porque como pueden ver que no hay obstáculo visual, entonces parece que no hay nada, y además su mente viene entretenida y simplemente van a entrar y ¡pa! Chocan, chocan con el cristal. Entonces ese cristal es el mundo también de la experiencia material, ese cristal es el mundo también que nuestra mente construye, movida por su deseo de disfrute, pero de disfrute en una sustancia que no es para nada semejante ni igual a la sustancia de la cual ella está constituida. La entidad viviente es espiritual, el mundo material está hecho de energía material, todas las relaciones que se establecen con esa energía, entonces lo que van a dar es simplemente un resultado también de tipo material. En ese plano de conciencia material, todo lo que sucede, absolutamente todo lo que sucede del orden de lo material, está condicionado por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, por eso Krishna le dice a Arjuna: debe saber que todo, fíjense, todo es todo. Mire, la ignorancia, el apego, la lujuria, incluyendo la liberación que se experimenta dentro del plano de conciencia material, está dado por el resultado de las modalidades. La ignorancia o el letargo lo da, es un efecto causado por la modalidad de la ignorancia o la modalidad de la oscuridad. El apego, la lujuria, es un efecto causado por la modalidad de la pasión, y la liberación es un efecto causado por la modalidad de la bondad. En el propio Bhagavad Gita, el Señor le explica a Arjuna que aquel que no extraña la ignorancia, que no extraña el apego y que no extraña la liberación cuando están ausentes, ni tampoco se alegra demasiado cuando estos están presentes, entonces llama a esa persona como una persona trascendental. O sea, porque esa persona ha comprendido que esos no son más que efectos, que cuando eso está presente o no está presente son simplemente las modalidades de la naturaleza quienes están presentes o no están presentes. Entonces el trascendentalista ni siquiera tiene su atención situada en esos elementos, ni siquiera en la liberación. Trascendentalista más avanzado ha comprendido que su atención debe ir anclada a la fuente original de toda atención. La fuente original de toda atención significa aquello que realmente por naturaleza propia atrae todo tipo de atención, absolutamente toda. O sea, aquello que sea supremamente atractivo, entonces eso es supremamente atractivo, solamente puede ser una cosa. Hay diferentes cosas que pueden ir resultando atractivas en nuestra experiencia de vida y en diferentes áreas y en diferentes niveles de cómo se explica cuando uno dice que algo es más, niveles de potencia, o sea, niveles de intensidad. Usted puede tener un platillo favorito, usted puede tener un color favorito que le resulta atractivo, un tipo de conversación que le resulta atractiva, perfecto, esos son diferentes cosas que le resultan atractivos en un área específica. Pero también usted puede tener incluso algo que le resulte a usted atractivo más allá de cualquier área, y después usted puede tener algo que le resulta atractivo más allá no solo de cualquier área, sino de cualquier edad, o sea que le ha resultado atractivo a usted durante toda su vida, aún de niño, de adolescente, de joven, de adulto, ¿verdad? Pero sin embargo, existe algo que es la categoría de la atracción en sí misma, que es la atracción en sí misma y que es la manifestación de todo el potencial atractivo. Entonces ese algo es conocido como la suprema personalidad de Dios o aquel que es supremamente atractivo.
Entonces, por naturaleza propia, sí es supremamente atractivo. Cuando nosotros liberamos nuestra mente, cuando liberamos nuestra conciencia de todo aquello en lo cual está enjaulada o de todo aquello a lo que está anclada, por naturaleza, la conciencia va a sentirse naturalmente atraída hacia ese algo supremamente atractivo. A veces hay un río y podemos ver que, por ejemplo, las personas anclan o amarran sus botes a la orilla del río. Y uno podría preguntarse, bueno, si todo el mundo respeta los botes de cada cual y si en ese pueblo no hay ladrones, ni por ahí pasa ningún ladrón, no todo el mundo es muy respetuoso, ¿para qué los dueños de los botes amarran o atan sus botes ahí a la orilla del río donde está la plataforma donde las personas se colocan para montarse en los botes? Cualquiera otra persona podría decir, bueno, es simplemente para que los botes no se muevan, no sean arrastrados por la corriente. Sabemos que el río, aunque sea muy aparentemente inerte, muy inmóvil, su agua está corriendo. Su agua se está desplazando a mayor o menor velocidad, visible o no visible. Porque el río está transitando hacia otro río o hacia el mar. Eso significa que el agua se está reciclando, el agua se está moviendo, el agua está dinamizada por la corriente. Entonces, si naturalmente ellos liberan el bote, si naturalmente ellos zafan o quitan las ataduras del bote y lo dejan ahí tranquilo, van a ver como poco a poco el bote va a ir siendo incorporado al movimiento de la corriente del río y va a irse moviendo en la misma dirección del río. Claro, si el bote es conducido hacia una orilla o hacia la otra, o si se enreda en cierta maleza de la orilla del río, de hierba, planta, o si cae una rama de un árbol seco y obstruye el río, entonces el bote se atasca en la rama. O sea, si el bote o la conciencia se queda entretenida o atascada en las diferentes trampas de un tipo o de otro que pueden surgir en el propio río, o sea, en el propio curso del río, entonces evidentemente ahí vuelve a detener su movimiento hasta que tenga la dicha de volver a su curso, o sea, hasta que el obstáculo sea removido o él sea sacado de ese obstáculo y reincorporado. Entonces lo mismo pasa con la conciencia. Por ejemplo, Krishna explica a Bhagavad Gita que él es quien hace que todos los planetas permanezcan en su órbita. Sabemos que los planetas permanecen en su órbita por dos fuerzas, la fuerza de gravitación y la fuerza de gravitación universal, y hay una fuerza doble, o sea, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Hay una fuerza que hace que los planetas se sientan atraídos hacia el cuerpo más grande y al mismo tiempo hay una fuerza que hace que estos planetas sean repelidos. Entonces llega un punto medio donde el planeta ya ni se acerca más ni se aleja más y se queda orbitando en una elipse dependiendo de la sobreinfluencia de las fuerzas cósmicas. Hablo de física, no estoy hablando de ningún tipo de mística. Física, astronomía, ley de gravitación universal. Pero entonces el punto es que esas fuerzas surgen del centro de cada cuerpo. O sea, cada cuerpo celeste y cada cuerpo en general, de su centro emerge esa fuerza de atracción, que es una de las que hace que ese planeta se mantenga también en sí mismo consistente o armado o estructurado. Entonces Krishna está diciendo que él es el origen de esa fuerza. O sea, Krishna lo que está diciendo no es que si él es la fuerza de gravedad o no, sino que de él emerge la fuerza de atracción. Todo lo que veamos como manifestación de atracción no es más que un intento de reflejo, de muestra desvirtuado, imperfecto, de la fuerza perfecta de atracción que emerge constantemente de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios, por su propia naturaleza, es completamente, totalmente, perfectamente y eternamente atractiva. Uno podría preguntarse si es así atractiva, entonces ¿por qué yo no siento atracción hacia esa Suprema Personalidad de Dios?
La cuestión no es que no está siendo atractiva con usted, sino la cuestión es que es atractiva pero no es violentadora. O sea, simplemente ella no va a violentar la atracción sobre usted. Ella no va a forzar a que usted se sienta atraído. Pero eso sí, le van a ir indicando a usted poco a poco mediante la sabiduría para que usted se dé cuenta de que aquello que está impidiendo que usted experimente esa atracción no está en una debilidad en la fuerza, sino que está en la presencia de elementos en usted mismo, en su propia vida, en su propia mente, estilo de vida, etcétera, etcétera, o sea, en su libre albedrío, que están impidiendo que usted perciba la atracción. Por ejemplo, usted puede ir a una galería de arte y ver una exposición artística. Usted lo invitaron, a usted incluso le gusta el arte, le gusta, vamos a suponer que es de artes plásticas, la manifestación, pintura, dibujo, grabado, y a usted le gusta mucho, incluso el artista o el grupo de artistas que va a exponer es de los preferidos por usted. Entonces usted llega allí, en usted hay ya el gusto por el arte está, de seguro esos artistas a usted le gusta, pero usted llega allí y usted entra, pero desde que entra en la puerta, antes de pasar al salón de la exposición, hay dos personas que están encargadas de dar la bienvenida cordial, vendar los ojos del espectador, y una de esas personas se encarga de guiarlo por la exposición, pararlo, colocarlo frente a cada obra y decirle estamos frente a la obra número 1, después lo pasa, estamos frente a la obra número 2, y así. Entonces vamos a ver que aunque a usted le gusta las artes plásticas, usted durante esa visita a la exposición no siente ninguna atracción. Sin embargo, a mitad de recorrido le quitan la venda frente a un cuadro y usted, wow, se deslumbra, porque como todos los cuadros que están allí son obras preferidas por usted y autores preferidos, entonces usted se deslumbra. Pero ¿por qué usted no se deslumbró antes? Si ya usted estaba frente a cuadros todos maravillosos para su gusto, ¿por qué usted no se deslumbró? Porque había una condición en usted inherente ahí a usted que le impedía percibir directamente el poder atractivo de esa obra. La obra no estaba dejando de ser atractiva. Lo que pasa es que usted estaba incapacitado de percibir esa atracción porque el canal por el cual usted percibe esa atracción estaba completamente bloqueado. Entonces la información, la obra en sí, no le estaba llegando a usted. La obra estaba en la pared, nunca dejó de estar en la pared. Era usted quien no recibía información de ella, quien no estaba siendo capaz de percibir la obra. Dios nunca ha dejado de estar. La suprema personalidad de Dios nunca ha dejado de estar. La fuerza atractiva que emerge eternamente de Él, que es perfecta, nunca ha dejado de emerger y nunca ha dejado de expandirse por todos los rincones del plano espiritual y también del plano material. No hay un rincón donde la fuerza atractiva de Dios no esté presente. Ahora, pero nosotros los espectadores, los supuestamente receptores, estamos incapacitados por la propia ignorancia y por nuestro propio deseo de disfrute de la energía material. Estamos tan enrolados en nuestra ilusión de ser dueños de la energía material, de disfrutar de la energía material, de tenerla para nosotros, de construir con ella, de satisfacer nuestros gustos. O sea, estamos tan centrados en nosotros mismos que no estamos capacitados para sentir, experimentar, ver y percibir la fuerza atractiva, innegable, que está ejerciendo la suprema personalidad de Dios. Entonces el camino de autorrealización o todo camino semejante tiene como finalidad ir capacitándonos, ir recolocándonos en una posición adecuada para que comencemos poco a poco a percibir esa fuerza atractiva. Como la historia del bote, es como ir zafando aquellas amarras que nos tienen atados a la orilla del río, o ir quitando aquella rama que nos detuvo en el sendero de avance que quizás emprendimos en otras vidas.
y de eso se trata, y hasta que entonces cuando ya todos esos obstáculos han sido removidos, de manera natural la entidad viviente percibe la innegable atracción de la suprema personal de Dios. Entonces se le revela, es lo que es. La literatura explica como revelación, el Señor en persona eh, se revela en sus diferentes facetas. O sea, se le revela primero como algo muy atractivo, wow. Entonces naturalmente te entregas, naturalmente lo deseas. Entonces después se te revela como algo muy lleno de cualidades, wow, no solo atractivo, sino que puedo intercambiar con él tantos placeres, tantos sentimientos, emociones gustosas, todas variadas, todas plenas, todas dichosas, todas wow, genial, fantástico. Fíjense cómo va creciendo el nivel de profundidad en la relación. Y después no solo puedo intercambiar sentimientos, emociones, diferentes tipos de oleajes placenteros, sino que puedo incluso llegar a lo más profundo, o sea, llegar a la perfección o a un tipo de relación donde están contenidos todos los placeres en un único placer. Entonces se cumple la meta perfecta, porque cuando usted encuentra reunido todos los placeres, o sea, todos los placeres, no, el gusto que dan todos los placeres, reunido en un único placer, y ese placer al mismo tiempo es ilimitadamente variado, entonces la pregunta sería, ¿qué más desearías? Automáticamente se termina el insaciable desear, porque hay una satisfacción constante y plena. Mm, Cuando uno tiene una relación personal con Dios lúcida, despierta en ese plano, en ese nivel, no es que esa relación te da placer, no, para nada. Es que te estás relacionando con el placer en persona. Dios es el placer en persona. En el mundo material usted busca una experiencia y esa experiencia tributa de determinadas reacciones en usted, fisiológicas, mentales, etcétera, etcétera, y esas reacciones le resultan placenteras. Fíjense cuántos intermediarios para tener una experiencia placentera que se acerque a la idea de lo que es placer. Sin embargo, en el plano espiritual no sucede esto, no hay intermediario. Usted se relaciona directamente con el placer y se relaciona desde el punto de vista de su entidad pura, o sea, usted como conciencia pura. Usted vive por primera vez lo que significa en verdad placer, porque no hay distorsión, no hay posibilidad de distorsión, porque no hay elementos intermediarios para que usted tenga una idea de lo que es placer. No, usted toma conciencia, su conciencia se inunda literalmente, directamente del placer. O sea, el placer está contenido en el Señor Supremo, por eso se le llama también Rama. Rama significa aquel reservorio o aquel cúmulo ilimitado, allí donde está contenido todo la satisfacción de cualquier deseo, o sea, todo placer. Eso significa Rama. Entonces, por eso cuando uno canta Hare Krishna y después canta Hare Rama, ese Rama está diciendo, oh Señor, tú que eres el dador de todo placer, el dador de toda felicidad, el reservorio de toda dicha. O sea, se está refiriendo a Dios como eso. Entonces, cuando uno canta Rama, debe tener esa mentalidad, debe pensar en ese sentido. Entonces, fíjense como todos estos análisis no son análisis para nada locos, no son análisis incoherentes. Si uno con cuidado reflexiona, medita, analiza, escucha, intercambia respetuosamente sobre el conocimiento descrito a este asunto por los grandes acharyas o grandes maestros, conocedores de la tradición, científicos del Bhakti, entonces uno se puede dar cuenta que hay todo un cuerpo de conocimiento completamente coherente, todo un cuerpo de conocimiento completamente lúcido, completamente explicable, así que es lógico incluso, ya, está todo bien estructurado. Bhakti no se trata, como piensan algunos, de un experimentar de emociones para gente demasiado emocional o demasiado sensible, aunque lamentablemente muchas personas, a veces debido a ciertos trastornos, su personalidad
es muy dada a emociones sin base, emociones incluso desequilibradas, y entonces el Bhakti lo ven como un lugar perfecto para ese tipo de personalidad y ellas se manifiestan así. Pero usted como espectador debe aprender a diferenciar entre las personas que están manifestando simplemente una conducta trastornada y las personas que están experimentando y manifestando una realidad lúcida de experiencia en relación al Bhakti, o sea, la ciencia tal y como es. Entonces el Bhakti se convierte en un cuerpo de conocimiento también. O sea, el Bhakti realmente no es un cuerpo de conocimiento, sino que el servicio devocional que deriva del Bhakti te permite acceder a un conocimiento perfecto. El Bhakti realmente es más que conocimiento. El Bhakti es aquello donde está contenido todo, porque el Bhakti tiene contenido el propio Señor. Entonces lo tiene contenido todo. Entonces cuando uno analiza eso, uno puede comprender que en el Bhakti encuentra también la fuente de cualquier conocimiento, o sea, de cualquier jnana, y de cualquier conducta o comportamiento, o sea, de cualquier karma. Por tanto, y demás, el Bhakti es la fuente, es la semilla de todo. Entonces, si usted logra obtener Bhakti, si usted logra situarse en el Bhakti, se puede decir entonces que usted está situado en todo, que usted está situado en el origen de todo, y entonces allí encuentra la satisfacción que encuentra de manera separada y de manera no perfecta en cualquier otro tipo de experiencia. Entonces la cuestión es Bhakti. Entonces Bhakti se convierte, cuando uno llega a esa conclusión, Bhakti se convierte en la meta ansiada. Todos quieren esa meta ansiada. Se dice que los semidioses están deseando constantemente esa meta ansiada. El señor Shiva está deseando constantemente esa meta ansiada. No piensen que el señor Shiva, tan famoso entre muchos devotos que son devotos de esa figura, no piensen que él, que se pasa casi todo el tiempo meditando, no piensen que está meditando en diferentes placeres o en diferentes cosas o en diferentes poderes místicos. Señor Shiva no está meditando en poderes místicos porque ya él pasó esa etapa. El señor Shiva es dueño de muchos poderes místicos. El señor Shiva es el yogi perfecto. No es el dueño del yoga. Aquí hay una cosa importante a tener en cuenta. El señor Shiva no es el dueño del yoga, porque el único que se llama Yogeshwara es el señor Vishnu, o sea, el dueño de los poderes místicos y el yoga, pero el señor Shiva es el yogi perfecto, o sea, el dador también de enseñanza de yoga y el practicante perfecto de yoga, es allí, está el señor Shiva. Entonces, el señor Shiva pasa todo el tiempo prácticamente meditando, pero no está meditando en ninguna de esas anhelos que los meditadores comunes están deseando. Que si medito esto para que mi vida pase aquello, para atraer esto, para atraer aquello, para atraer... No, el señor Shiva no quiere atraer nada porque él lo tiene todo. ¿Por qué lo tiene todo o casi todo el señor Shiva? Porque Parvati, eh, su esposa, que no es más que una representación de la diosa de la fortuna, se las ingenia para proveerle de todo lo que él necesita si fuera a necesitar algo, pero el señor Shiva está en una etapa satisfecha y en la etapa de satisfacción trascendental, sabemos que no hay necesidad desde el punto de vista material. Desde el punto de vista externo puede ser que el público mire y diga, mira pobrecito fulano, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene ni siquiera casa. El Señor Jesús de Nazaret decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, su corazón, él no tiene ninguna posesión que le pertenezca a este mundo material. El Señor Jesús también decía, mi reino no es de este mundo. Hay que entender algo. El alma, cuando ha alcanzado la comprensión trascendental y la iluminación verdadera, el alma no se descubre en este mundo para buscar nada. Ella no quiere recoger nada porque es como cuando usted va a un basurero. ¿Qué podría usted querer recoger del basurero de comidas de desecho si usted en su casa tiene una despensa llena de alimentos saludables, ricos, sabrosos y tiene al lado un supermercado que nunca se agota? Entonces, ¿verdad?
Realmente cuando usted va al basurero es para encontrar allí a otros seres queridos que usted conoció hace mucho tiempo, que también vivían en casas como la suya, cerca del supermercado, con acceso ilimitado, pero que tras diferentes ilusiones se fueron, comenzaron a irse, a salir de casa y un día ya no regresaron más. Y entonces recibió información que estaban en diferentes basureros porque están pasando hambre y están buscando. Entonces usted, movido por la compasión o esa entidad viviente, se descubre en el mundo material para tratar de diferentes modos de proporcionar información o diferentes atractivos que reorienten de nuevo a esas almas de regreso a su condición original. Eso está. La entidad viviente iluminada no anda buscando ningún tipo de triunfo del mundo material. Puede suceder que en esta aventura de rescate la entidad viviente, debido a la necedad de las otras entidades vivientes que están en su enredo, puede suceder que ella tenga que disfrazarse o asumir cierto personaje atractivo materialmente. Puede suceder que ella tenga que asumir un personaje de un escritor famoso, de un cantante famoso, de un maestro famoso atractivo, o disfrazar su discurso con algo atractivo para que aquellas entidades vivientes que están demasiado dormidas sientan atracción hacia él. Y al sentir atracción hacia él van a sentir atracción hacia su mensaje. Eso es un proceso psicológico normal. Pero no es que esa entidad viviente despierta anhela hacer eso, ni anhela ser el gran escritor, ni anhela ser el millonario, ni anhela hacer esto, ni anhela tener ningún triunfo de tipo material, pero simplemente a veces utiliza eso como truco, recurso atractivo, pero en su corazón, si es auténtica la entidad viviente y si su despertar es auténtico, su corazón está completamente desapegado de todo ese aparente triunfo y está anclado constantemente a los pies del Señor como servidor humilde del servidor del Señor. Solamente así se puede atravesar este mundo material. Nadie debe pensar, y si lo piensa debe revalorar su pensamiento. Nadie debe pensar que este mundo material y sus trampas se pueden atravesar sin la ayuda del Señor. No puede uno atravesar este mundo material de manera exitosa, completa y absoluta, o sea, para siempre, si no sitúa su atención en la suprema personalidad de Dios. Si el samadhi de uno no llega a establecerse en la suprema personalidad de Dios o un elemento relacionado a ella, entonces no hay la más mínima posibilidad. Y esa es la ciencia del servicio devocional, esa es la ciencia del Bhakti Yoga, esa es la ciencia del yoga espiritual o del yoga de la relación con Dios o la ciencia de relación con Dios. Eso es lo único que Krishna le describe al origen de todos los tiempos en la forma de Vishnu o de Narayana al señor Brahma, y le describe a todos los sabios que quisieron conocer la ciencia del Bhakti. Krishna les explica que la única forma que hay de atravesar los enredos, la neblina, la niebla, los espejismos del mundo material de manera tal que no resulte lesionada la criatura es situando su atención perfectamente en el Señor Supremo. Ahí está la cosa. Eso usted debe reflexionar en ese hecho. No hay absolutamente nada, y lo estoy diciendo categóricamente, no en base a una conclusión ilusoria mía, sino en base a la conclusión de los más grandes representantes del Señor que hayan cruzado por cualquier universo, en cualquier época y en cualquier creación. Ninguno ha dado un mensaje diferente a ese mensaje en síntesis. Esa es la semilla del conocimiento védico. La única manera que la criatura tiene de desarrollar actividad en el plano de conciencia material al mismo tiempo que esa actividad sea liberadora, o sea que esa actividad la vaya haciendo salir de ese plano de conciencia sin enredarse cada vez más, es situando completamente su atención, anclando completamente su atención mediante la inteligencia y la comprensión adecuada y el amor perfecto o progresivamente perfecto a la figura de la suprema personalidad de Dios tal y como está establecida por las autoridades que no son más que representantes del propio Señor.
Todas las otras cosas o elementos que se puedan mostrar como salvadores son elementos que simplemente van acondicionando a la criatura para que un día despierte a la presencia del Señor y entonces llegue al Bhakti puro. Hay una palabra, la palabra Mishra en sánscrito significa mezcla, entonces está el Bhakti puro y el Mishra Bhakti o el Bhakti mezclado. Bhakti mezclado es cuando yo sí creo en Dios, yo incluso canto el santo nombre, o yo rezo el rosario, o yo no sé qué cosa en el Señor Jesucristo, yo soy esto, aquello, pero al mismo tiempo yo también confío, creo y busco amparo en diferentes otros tipos de recetas, prácticas y herramientas, y eso es permitido ya en este mundo material. Es permitido porque la entidad viviente va refugiándose en aquello que le resulta más comprensible y más cercano, pero debe saberse que a su debido tiempo esa entidad viviente debe seguir transitando y debe ir purificando cada vez más su atención a tal punto que llegue un momento en que comprenda a la Suprema Personalidad de Dios como el punto central de todo. O sea, ella debe comprender al Señor Supremo como único punto de referencia, porque en verdad todo emerge del Señor Supremo. ¿De dónde ustedes creen que salió en diferentes épocas y momentos históricos evolutivos de los universos el conocimiento sobre diferentes senderos de yoga? ¿Quién ustedes creen que fue el originario de las recomendaciones sobre los diferentes tipos de caridad, diferentes tipos de rituales caritativos, diferentes sacrificios de fuego, diferentes recetas, o sea, recomendaciones como esto de los baños en determinadas horas del día, o la referencia al establecimiento de lugares sagrados? ¿De dónde ustedes creen que salió todo esto de la literatura védica, el mensaje védico? O sea, todos los deberes o actividades prescritas según el estilo de vida de cada cual, si es casado, si es estudiante, si es monje. ¿De dónde salió todo eso? Todas esas recomendaciones, todos esos senderos, todas esas prácticas, todos esos caminos surgieron o fueron dados, movilizados o incentivados por la participación o el deseo del Señor Supremo en una época determinada, para que las personas de esa época determinada tuvieran desde su condición de vida y su plano de conciencia, que no era perfecto todavía, tuvieran la oportunidad de irse purificando. ¿Purificando para qué? Purificando para que llegara el momento de llegar y darse cuenta de lo que significaba bhakti, devoción o entrega o amor o servicio devocional aquí a la Suprema Personalidad de Dios, o sea, a Él mismo. Entonces todo eso es dado por el Señor en diferentes momentos, así como un médico da una receta o un método diferente o unas indicaciones diferentes en diferentes estadios de la enfermedad de un paciente. Pero el médico o el paciente no debe pensar que si el médico le recetó una medicina por 3 días para después cambiarse la otra, entonces si el paciente puede ser que diga, ay no, yo voy a quedarme con esta medicina porque estos 3 días me ha ido bien. Entonces, por lógica, si yo la sigo tomando me va a ir mejor. Entonces ahí empieza el paciente a creerse que él es el médico y se enamora de la medicina, pero no de la medicina, sino del placer que la medicina le está dando. Entonces él se desvía del camino de recuperación ideal. Entonces anclarse o pensar que uno de esos métodos es que el método ya para siempre, eso es ignorancia. Uno debe pensar de dónde surge el método y originalmente quién lo dio. Todos esos métodos son dados por la misericordia del Señor. El Señor arma o el Señor empodera a una criatura específica para que comprenda ese método y después lo revele. Pero no se debe comprender que esa criatura o personalidad fue quien concibió el método. El método no lo concibió ese personaje histórico. El método es permitido por el propio Señor. El Señor induce el método en la mente, en el corazón de esa entidad viviente que él le escoge, que no es cualquiera, y a veces es incluso el mismo, y después esa entidad viviente transmite, cuando madura ese método ya y lo practica y se hace experto en él, y lo comprende, lo transmite hacia la humanidad o a una cultura determinada en un tiempo determinado, y el método viene a ser perfecto para ese tiempo, pero la humanidad sigue cambiando, asume otras condiciones, y entonces se necesita después otro método, y así
así, porque ningún método de eso ha permanecido por siempre. Todos han ido modificándose, todos han ido cambiando y han surgido nuevos métodos. Sin embargo, la recomendación fundamental o la meta fundamental de cada uno de ellos sí ha permanecido por siempre. La necesidad de que la entidad viviente se purifique de su ignorancia para que descubra y pueda experimentar en sí mismo el poder atractivo innegable que constantemente está ejerciendo la suprema personalidad de Dios, y entonces pueda ser capaz de entregarse. Y eso precisamente es el punto del capítulo número 18 o el último capítulo del Bhagavad Gita. El capítulo de la entrega, o sea, la renunciación y la entrega, porque sin renunciación no hay entrega posible. Si usted no se desata completamente, progresivamente, entonces ¿cómo usted se puede entregar si usted está atado? El bote no puede seguir la corriente del río libremente si aún queda alguna atadura. Entonces renunciación se refiere a esa liberación. No se refiere a lo externo, dejo esto, dejo la casa, dejo aquello, no. Se refiere a que todas las ataduras que hay en nuestro corazón que impiden que sigamos naturalmente el atractivo que el Señor genera sobre nosotros, todo eso que impide eso, hay que comprenderlo, hay que irlo comprendiendo poco a poco e irlo divisando e ir viendo cómo nos está limitando. Entonces ir, según el método adecuado, ir liberando, hasta que cada vez estamos más cerca de seguir libremente la corriente del río natural que nos lleva al Señor. Y ese río se llama Bhakti, ese río se llama servicio devocional, ese río se llama devoción hacia la suprema personalidad, que nos va llevando hacia una meta que se llama prema o amor puro por Dios. Ese es el curso natural, ese es el yoga natural, o sea, el único modo que de manera natural nos lleva de nuevo a juntar nuestra conciencia con la experiencia directa de la suprema personalidad de Dios y desarrollar ilimitados pasatiempos, todos muy melosos, llenos de dulzura para con él. Entonces en ese capítulo número 18, Krishna por eso le dice, abandona todo tipo de dharma, se abandona todo tipo de cosas que pienses que simplemente son la meta suprema. No, todos esos tipos de dharmas debes saber que son simplemente herramientas intermedias para prepararte para que te entregues a mí. Pero no te quedes preparándote durante toda la vida, no te quedes en ninguna de ellas, simplemente cuando te sientas ya, permite que la preparación ocurra completamente y entonces entrégate, o sea, la novia no se puede pasar todo el tiempo maquillándose, porque si no los invitados se cansan y se van, el novio se queda dormido, se aburre o se va y se busca otra novia. Es un tiempo dado, ya te maquillaron de acuerdo a tus necesidades, ya te vistieron, ya estás hermosa, ya te dieron el visto nuevo, la madrina y todo el mundo, entonces ya está listo allí el que va a oficiar el matrimonio, entonces camina hacia el altar. ¿Qué haces parada? ¿Qué haces mirándote en el espejo? Ay, qué linda estoy, qué novia más linda soy. Ese no es el objetivo del maquillaje. El objetivo del maquillaje es que resultes linda, sí, pero para el novio. Entonces todo es en función del novio. Y no lo vean como una cosa de machismo ni feminismo. Estamos hablando en sentido de perfección. No estamos hablando aquí de referencias machistas o feministas. O sea, ese es el objetivo. Entonces ve a deslumbrar, sí, pero allí en el altar. El novio se siente satisfecha, wow, qué novia más hermosa tengo, qué novia más deslumbrante, y el público diga, mira qué pareja tan hermosa. Por eso en Brindavan, en Goloka, el tesoro de Goloka Brindavan es la pareja divina, Krishna Radharani, el Señor y su energía de amor. O sea, ese es el tesoro. Brindavan puede verse como un lugar sencillo, humilde, pero tiene el tesoro más grande de todos los universos espirituales y materiales, el tesoro de la pareja divina. A veces cuando en un barrio, en un pueblo hay una pareja muy hermosa, la gente dice, ay, mira qué bonita se ve esa pareja, mira, ellos se llevan tan bien, se quieren tanto, son tan románticos, se ayudan tanto, o sea, qué armónicos son, wow, qué lindo se ven, y todo el mundo se deslumbra y todo el mundo, wow, aplaude y todo el mundo ríe y todo el mundo está feliz porque cuentan con un tesoro. Entonces esa es la finalidad.
La finalidad de todos los elementos intermedios, todo aquello que se llama actividades piadosas, materiales, que se traduce así también el Dharma. El Dharma no es más que un conjunto de actividades recomendadas en la Escritura. Y el adharma son las actividades que no se recomiendan, o sea, aquellas que te traen un resultado negativo desde el punto de vista espiritual. Entonces, dharma, se debe saber que todos los dharmas, todo aquello que se llama actividades piadosas, meditaciones, yoga, baños, lugares sagrados, promesas, austeridades, sacrificios, todo eso no son más que la etapa preparatoria de la novia. Pero no se puede quedar en la etapa preparatoria, uno debe preguntarse para qué me están preparando, para qué es que me preparan estas actividades piadosas, para qué es que el ritual me prepara, para qué es que este baño a las 5 de la mañana me prepara, para qué es que visitar una ciudad sagrada me prepara, o sea, ¿por qué yo lo visito? Por obtener un poder místico, no es para eso, es porque es una fase preparatoria para la novia. ¿Quién es la novia? El alma, mi alma, yo originalmente soy la novia. ¿Y cuál es la finalidad de la novia? Entregarse al novio. Entonces piensa en eso, yo quiero que tú pienses en eso. El novio está en el altar esperando, lleva ahí esperando y te está dando tiempo, te está enviando maquillistas, te está enviando peluqueros, te está enviando sastres que hagan una ropa hermosa para ti, o sea, que te vistas de cosas hermosas como bondad, humildad, compasión, sencillez, altruismo, inteligencia, todas esas cosas deslumbrantes. Bhagavad Gita dice, Señor dice, que en su devoto se manifiestan todas las buenas cualidades, el vestuario de la novia, hermosa, su maquillaje, todo. Entonces, piensa en eso. Piensa en eso y no sigas enredada con los maquillistas y eso. Piensa en eso y escucha, ya el salón está listo, el novio está esperando. Apresúrate y camina hacia el novio. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe. Yo quiero que ustedes sigan pensando en eso. Ya hoy terminamos el recuento general del Bhagavad Gita, así que mañana, si Dios lo permite, vamos a empezar con un texto nuevo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,